Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 14 de septiembre de 2016. Colombia, el día de ayer el Congreso aprobó el monto del presupuesto general de gastos de la Nación para el año 2017, monto que fue de 224.4 billones de pesos. De aquí en adelante las discusiones estarán abiertas en el Congreso hasta el 21 de septiembre con el fin de hacer reasignaciones de partidas ya con base en este presupuesto. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que intentará reducir algunos gastos de funcionamiento para incrementar la inversión, especialmente en el sector agropecuario, en el tema de protección social y para financiar el postconflicto. Con base en la información que se tiene hasta el momento, la inversión que incluye este presupuesto es la más baja en décadas en términos del PIB y probablemente nuestros optimistas cálculos de recuperación de crecimiento para el año 2017 a niveles del 3% tengan que ser revisados a la baja, al igual que lo que hicimos con el pronóstico de crecimiento de este año 2016, que también había arrancado cerca a un 2.7% y actualmente lo tenemos en niveles del 2%. Otro tema que aclaró el ministro de Hacienda es que el presupuesto aprobado el día de ayer por el Congreso no tiene aún en consideración los ajustes tributarios que se tramitarían en la próxima reforma tributaria. Recuerden que esperamos que en el mes de octubre el Congreso inicie esta discusión. Y con todo esto, el gobierno estima un déficit cercano al 3.3% del PIB. Sin embargo, analistas independientes, como el caso de Fedesarrollo, han estimado que si no existe reforma tributaria en Colombia, ese déficit fiscal puede alcanzar niveles del 5% del PIB. Con relación a temas relacionados pues al crecimiento económico más de corto plazo, se identificó una mejora en la percepción de los comerciantes, de acuerdo a una encuesta que realiza FENALCO, que es la agremiación que en cierta forma pues lo representa, y con base en esto pues se ha manifestado que en julio hubo un fuerte deterioro de esas expectativas o de esa perspectiva o del sentimiento, básicamente por temas del paro camionero que había afectado básicamente temas de suministros y de entregas de productos. Entonces interesante ver acá, esperamos pues mejores cifras ya para el mes de agosto. Sin embargo, las cifras oficiales están un poco retrasadas, vamos al mes de junio, la próxima semana tendremos indicadores de julio. Entonces interesante ver aquí que esta mejora de perspectivas de los comerciantes todavía no se van a ver reflejados en los datos del DANE. Y desde el lado corporativo, dos anuncios. El primero de ellos tiene que ver con la colocación de bonos de Isagen, muy exitosa para esta compañía. Tenía una intención de colocación de 300.000 millones de pesos, recibió demandas por 4.15 veces este monto, con lo cual pues pudieron beneficiarse, y unas tasas de corte muy bajas a 7 años al 8.19 y a 12 años en IPC a un margen del 3.78. Recuerden que ayer habíamos mencionado que para los tasa fija lo razonable sería alrededor del 8.60 y quedó pues muy por debajo de este nivel, y para el título a 12 años en IPC el mínimo razonable era del 3.80, es decir que con estas colocaciones lo que estamos observando es que los inversionistas tenían alternativas más atractivas ya en el mercado secundario. Y con relación pues a el segundo hecho, el día de hoy se tenía la subasta de acciones de ISA. Más adelante Ricardo les va a hablar acerca de los resultados de la misma. Recuerden que Ecopetrol está enajenando parte de su portafolio de inversión para financiar el plan de gastos y de inversión del presente año. Con relación al mundo, interesante una encuesta que realizó Bank of America entre varios gestores de fondos, donde se observa una creciente preocupación acerca de los niveles de precios de acciones y de bonos, considerados por varios agentes de mercado como los máximos en términos relativos desde el año 2000. Y varios de estos gestores, si bien es cierto, han venido realizando inversiones en América Latina, también mantienen unos niveles muy altos de liquidez, reflejando esa preocupación. Cerca del 82% de estos encuestados manifestaron explícitamente que consideraban que los precios de los mercados de renta fija estaban inflados. Con relación a América Latina, interesante ver en Argentina, usted está realizando una conferencia con inversionistas liderada por el gobierno para tratar de incentivar la inversión privada. Son cerca de unos 2.000 inversionistas que fueron invitados para
escuchar pues las propuestas del gobierno y también con participación de importantes compañías internacionales. Y desde el otro lado se registró una inflación en Argentina en agosto del 0.2%, por debajo de lo esperado, y es la inflación más baja desde que se tiene algún registro relativamente confiable. Recuerden que en Argentina la inflación actual es cercana al 40% y que para el próximo año se espera que descienda por debajo del 20%. De todas maneras, las cifras de inflación seguirían siendo altas. En Brasil, el gobierno está implementando e invitando también inversionistas privados para que los acompañen en un proceso de privatizaciones, sobre todo en el sector de infraestructura y de energía. Se habla de temas de aeropuertos, de temas ferroviarios y también de generación eléctrica. Interesante ver aquí entonces los avances adicionales que está haciendo el gobierno para darle gestión a los activos del gobierno y mejorar las finanzas públicas. Por supuesto, tendrá oposición abierta del Partido de los Trabajadores, quienes pues han tenido siempre unas ideas de desarrollo económico sustancialmente diferentes. Con relación también a temas de corto plazo, las ventas minoristas registraban un retroceso del 5.3%, sin embargo, como hemos manifestado nosotros, esta dinámica en Brasil, aunque sigue en terreno negativo, está moderando la contracción. En los Estados Unidos ayer se registró un incremento en el déficit fiscal, medio en el mes de agosto 2016 frente al 2015, pero el mercado ya había anticipado esta modificación. El déficit entonces en Estados Unidos viene incrementándose. El año pasado era cerca de unos 500.000 millones de dólares, actualmente estamos hablando de un acumulado cercano a los 600.000 millones de dólares. Y una noticia interesante e importante que refleja esa fuerza del consumo de los hogares: en una medición del año 2015 se observó una mejora significativa en los ingresos de las personas, y también pues se estimó una reducción en la tasa de pobreza equivalente a un 13%. Entonces es interesante ver acá los avances que se están registrando, aunque moderados en la economía estadounidense, siguen con esa tendencia positiva. Recuerden que la próxima semana, exactamente el día miércoles de la próxima semana, tendríamos la reunión de la Reserva Federal, donde pues obviamente los inversionistas están muy concentrados en este momento con relación a las implicaciones que podría tener en caso de que esa facción, que hasta el momento era minoría, logre convencer al resto de miembros de hacer un incremento de tasa. Con relación a Europa, el ministro de Economía de Italia anunció que iban a revisar a la baja su pronóstico de crecimiento. Las cosas no están saliendo de acuerdo a lo que el gobierno había planteado inicialmente, y también tenemos ajustes a la baja por parte de los pronósticos de los analistas, quienes creen que el crecimiento italiano será inferior al 1%. Algunos mencionan incluso la posibilidad de estancamiento. También en Europa, una miembro del Banco Central Europeo considera que por el momento no van a ampliar el programa de compras de bonos, y eso también está en línea con lo sucedido la semana pasada, cuando la entidad se reunió y en cierta manera desilusionó a algunos participantes de mercado que esperaban una extensión del plan de compras de activos por parte de esta entidad. Recuerden que esto, en conjunto con las declaraciones de varios miembros de la FED, han generado una corrección en los mercados de renta fija especialmente. Con relación también a temas de Europa, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo dos cosas. Primero, que la Unión Europea es fuerte, que va a resistir el Brexit, y segundo, están impulsando la creación de unos fondos de inversión en infraestructura. Básicamente lo que buscan es duplicar el monto de estos fondos para dinamizar el crecimiento económico, y también parte de los recursos que se están buscando para constituir un fondo nuevo con el cual pretenden controlar el tema de la inmigración. Durante el último año Europa recibió más de 1.3 millones de inmigrantes provenientes básicamente de África y de partes en conflicto de Oriente Medio. Y este fondo de inversión de 88 billones de euros busca básicamente hacer inversiones en estos países para generar las condiciones un poco más positivas en estas economías africanas y de Oriente Medio, con lo cual pretenden reducir esa inmigración que está recibiendo Europa y reducir un poco ese problema. También un dato importante en Europa y positivo tiene que ver con el tema de generación de empleo, donde hubo una recuperación en el segundo trimestre, alcanzando un crecimiento cercano al 1.4% interanual, es decir, en comparación año a año. Interesante entonces ver acá que todavía no evidenciamos temas de corto plazo relacionados con el Brexit, aunque todavía se mantienen esas expectativas o esas preocupaciones en el mediano plazo. También manifestarles en Asia una noticia muy positiva, tiene que ver con China. Recuerden cómo arrancamos esta semana con crecimientos en temas de industria
y también de las importaciones, pues en esta ocasión estamos presentando que los desembolsos crediticios aumentaron el 11.4% en agosto, por encima de las previsiones de mercado y también por el momento enfriando un poco las necesidades de estímulo adicional. Recuerden lo que hemos mencionado con relación a China, que en el corto plazo está presentando una mejora en varios indicadores. Y en Japón, que se viene aproximando también, como en los Estados Unidos, la reunión del Banco Central, medios de prensa han reportado que la entidad podría incluso reducir más la tasa de interés, que es una de las cosas que viene analizando al interior del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Japón. Entonces es interesante ver aquí mayor expansión monetaria en Japón, estabilidad en Europa y probables incrementos en Estados Unidos, mostrando esa gran diferencia que están registrando las economías desarrolladas. El día de hoy entonces, con los datos que han sido publicados en Europa, producción industrial una contracción mayor a la esperada en el mes de julio, y en el Reino Unido el tema de solicitudes de desempleo se aumentó un poco, aunque las cifras de generación de empleo de hoy de Reino Unido también fueron bien positivas, y en Brasil pues la cifra que presentamos de ventas minoristas, que aunque en contracción, básicamente lo que estamos observando es una recuperación lenta de la economía. Con relación a los mercados accionarios, el día de ayer al cierre Estados Unidos marcaba fuertes descensos, esto básicamente liderado por lo que fue el mercado de materias primas. Más adelante pues Agustín ampliará la información acerca de los factores de corto plazo que están generando estos descensos, y el día de hoy pues amanecemos con una dinámica un poco más estable, al igual que amanecíamos el día de ayer. Esto no es garantía de que el resto de la jornada vaya a ser así. Hemos tenido fuertes movimientos en las últimas 3 jornadas. De hecho, recuerden que la semana pasada habíamos anotado que el Standard & Poor's llevaba cerca de 40 días con una relativa estabilidad no vista desde hace varios años atrás, y después de haber anunciado eso, pues los mercados parece que han empezado a tener un mayor dinamismo. Las variaciones de las últimas 3 jornadas han superado el 3%, ya sea al alza o a la baja, y hoy pues si bien es cierto manifestábamos que la apertura, por lo menos en Europa, parece relativamente tranquila, no podemos dar por descontado nuevos movimientos bajistas, sobre todo en mercados emergentes, también de la mano de esa encuesta que reportábamos inicialmente de Bank of America, mostrando una alta preocupación por precios elevados tanto de bonos como de acciones. La noticia corporativa del día sin duda es la adquisición que hizo Bayer con relación a Monsanto. Recuerden que esto se venía hablando desde hace varios meses. Esta es la tercera oferta. La adquisición fue por cerca de $128 por acción, es decir, unos 66.000 millones de dólares, y pues con esto se espera ya que empiece ese proceso de finalización de adquisición hacia cierre del año 2017, es decir, 1 año y 3 meses para poder tener esto ya materializado, y en caso de algún problema en esta transacción habría indemnizaciones cercanas a los 2.000 millones de dólares. Esta madrugada en Asia las bolsas operaban en terreno negativo por ese impacto que tenía Estados Unidos en los mercados de materias primas, y hoy nuevamente los futuros en Estados Unidos están, como manifestábamos, en terreno mixto, muy con leves variaciones, pero pues a la expectativa de lo que sería el dato de inventarios de petróleo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Para tratar de complementar la importancia de este negocio de Bayer y Monsanto, hay que tener presente que hace un par de semanas Estados Unidos habría aprobado también la fusión de Syngenta y Chef China, y la Unión Europea pues está muy pendiente de este tipo de fusiones, ya que se está hablando de las luchas antimonopolio y de estas fuertes fusiones que estarían reduciendo la cantidad de competidores a nivel mundial en este sector. Por esa razón, pues las acciones que tienen que ver con consumo y materias básicas y salud estaban perdiendo algo de terreno esta mañana, y como ya lo mencionó Daniel anteriormente, todo lo que tiene que ver con materias primas, principalmente porque podría haber una mayor demanda de metales preciosos por parte de algunos países asiáticos, estaría mejorando el desempeño y estaría tratando de impulsar el desempeño de algunas monedas emergentes. Por eso estábamos viendo esta mañana algún comportamiento mixto, donde de manera particular el peso chileno, obviamente el comportamiento ligado al cobre, y el rand de Sudáfrica, el comportamiento ligado a los diamantes, estaban mejorando
sustancialmente y consecuentemente pues estaban mejorando algunos números en las bolsas en Europa. Sin embargo, pues ya siguiendo con la tendencia y en línea con la tendencia que venía presentando el mercado desde hace 3 jornadas, como lo mencionó Daniel anteriormente, el índice Standard & Poor's estaba retrocediendo nuevamente esta mañana en los futuros que se negocian en Estados Unidos. De hecho, aquí bien importante observar la señal de alerta que presentamos desde el mes de agosto de una posible corrección que ya está empezando a mostrar un cambio también de tendencia estructural por nuestro oscilador de medias móviles ajustadas por volatilidad y riesgo, y entonces aquí la zona de los 2100 puntos podría ser visitada en el mediano plazo. Importante aquí tener presente lo que mencionó Daniel hace unos minutos de la publicación de inventarios de crudo hacia las 9:30 de la mañana, sobre la cual hablaré más adelante. Buen día para todos. Respecto al índice Colcas, vemos como este tuvo uno de los retrocesos más importantes para la jornada, con una variación negativa de 1,41%. El índice comienza a acercarse una vez más a los niveles que traían las jornadas anteriores. El nivel de los 1.320 puntos que veíamos como uno de los niveles de congestión importantes podría llegar a consolidarse una vez más por el índice. La variación negativa se debió probablemente a una toma de utilidades por los inversionistas extranjeros, con lo cual no tuvimos avances importantes la jornada anterior. La acción con el desempeño positivo y ligeramente positivo fue Banco de Bogotá, con una variación de 0,13%. Esta se mantiene en este rally alcista con una tendencia positiva. Después de cierta volatilidad experimentada en las últimas sesiones, la acción mantiene digamos que esta tendencia positiva para las próximas sesiones. La acción con el retroceso más importante fue Ecopetrol, con una variación de 2,62%. La misma, digamos que ya rompió uno de los niveles de referencia de stop loss, con lo tanto fue como resultado de la variación en los precios del petróleo. Por lo tanto, se debe mantener cautela sobre esta acción en las próximas jornadas. Buenos días para todos. En cuanto al mercado de rentabilidad local, tenemos 3 noticias. La primera de ellas que envuelve a ISA y Ecopetrol. La subasta de acciones de ISA por parte de Ecopetrol fue desierta. Básicamente la razón fue pues que el precio inicial de esta subasta era demasiado alto, era de 9.976 pesos, cuando el máximo de la acción de ISA del año ha sido de 10.220, y pues por tanto ningún agente del mercado estuvo digamos que de acuerdo o acorde a pagar este precio por una acción de ISA. El agente de mercado que ofrecía más por la acción no ofrecía 9.800 pesos, y digamos que para que se hubieran adjudicado las 13,6 millones de acciones que estaba ofertando Ecopetrol, el precio al cual debió iniciar la subasta tuvo que haber sido alrededor de los 9.600 pesos colombianos. Igual para nosotros este precio de 9.600 pesos es bastante elevado. Nuestra recomendación era haber ofertado máximo 9.420 pesos por acción. Nos parece que este precio inclusive lo damos teniendo en cuenta digamos el positivo desempeño que venía presentando el mercado colombiano, el cual pues digamos que está retrocediendo de manera bastante relevante durante las últimas 2 jornadas. La otra noticia tiene que ver con Cemex Latam. Básicamente es una aclaración por parte de la compañía, teniendo en cuenta que Cemex España, pues que también es accionista mayoritario de Cemex Latam, ha decidido vender una planta en Estados Unidos a través de una subsidiaria indirecta en ese país. Por lo tanto, no se trata de ningún activo que directa o indirectamente esté, sea propiedad o esté consolidando Cemex Latam Holdings. Por lo tanto, este tipo de noticias o este tipo de decisiones que toma la casa matriz no afecta en ningún sentido el desempeño o el balance de Cemex Latam Holdings.
Y la última noticia tiene que ver con Banco de Bogotá. El banco aprobó el proyecto de distribución de utilidades que se había presentado y por tanto entonces ahora se pagará una cuota mensual de 250 pesos durante los próximos 6 meses. Aquí ustedes ya cuentan entonces con lo que son las fechas ex dividendo y las fechas de los pagos de dividendo y entonces tenemos que esperar prácticamente a fin de mes para que lo que es Grupo Aval, Corpi Colombiana y otras entidades que también decretan de manera semestral su proyecto de distribución de utilidades se estén aprobados y pues por tanto podamos actualizar y enviar el calendario de dividendos el próximo mes durante la primera semana de octubre. Eso es todo por ahora en cuanto al mercado de renta variable local. Aquí los dejo con Agustín. Como les mencioné anteriormente, entonces las monedas emergentes están presentando un comportamiento mixto esta mañana, donde las que están ligadas al comportamiento del precio del crudo retroceden y las que están o tienen que ver con materias primas o metales preciosos mejor estaban avanzando esta mañana también. Pues de manera general el índice de monedas emergentes, el MSCI, estaba perdiendo cerca del 1.5% esta mañana. Y el dólar pues también estaba retrocediendo contra las monedas fuertes. En esa misma línea de ideas, nuestra expectativa continúa siendo negativa en cuanto a lo que tiene que ver con el comportamiento del precio del tipo de cambio, del peso dólar. Les recuerdo, esta semana teníamos una expectativa sobre los 2.950 al rango de los 3.000 pesos desde el comienzo de semana. Ahora la zona de riesgo continúa o se incrementa hacia la zona de los 2.955, 2.960. Esto le daría mayor impulso al tipo de cambio, que debería romper la barrera y de hecho ya está rompiendo la barrera de los 3.000 pesos por dólar para continuar esa tendencia alcista en el corto plazo. En el crudo pues estamos viendo ya esta mañana cómo se está atacando esa zona de congestión importante. Les recuerdo, en el pasado habíamos estado en un buen tiempo sobre los 42 a 44 dólares el barril. El ingreso a esta zona de 40 o la ruptura de esta zona de los 44 dólares el barril debería ser una alerta sobre las posiciones largas que se tienen en acciones que están ligadas con el petróleo. Y también les recuerdo la alta correlación que vimos a finales del año pasado en lo que tenía que ver con el comportamiento de los mercados accionarios y el comportamiento de este commodity, que ya en algunos reportes se está empezando a mencionar que podría reactivarse esta alta correlación que se ha venido incrementando levemente desde las últimas 3 jornadas. También pues muy atentos a la publicación de inventarios de crudo hacia las 9:30 de la mañana. Datos previos habrían mostrado que esta variación podría ser de 1.4, un incremento de 1.4 millones de barriles. Frente a esto les recuerdo que la semana anterior tuvimos una sorpresa bien negativa, una variación o una caída de 14 millones de barriles, muy por fuera de la tendencia estacional o el comportamiento normal de estas variaciones de inventario. Por tal razón, para esta semana lo que debería ocurrir es una corrección frente a este dato previo. El mercado entonces espera una variación positiva o un incremento de 4 millones de barriles. Eso debería dejar el crudo sobre estos niveles de 44, el WTI sobre los 44 dólares. Sin embargo, nuestra expectativa es aún mayor que la del mercado. Pensamos que esos inventarios podrían incrementarse entre unos 5 a 5.5 millones de barriles, lo que debería generar un impacto negativo en el mercado intradiario de crudo. Cualquier variación negativa, si llegara a presentarse, o cualquier dato inferior a los 2 millones de barriles, también debería interpretarse como una señal de alerta. En el más largo plazo podríamos ver ahí un repunte sobre los 44,5 dólares el barril, pero en el largo plazo esto debería ser tomado de manera negativa, por cuanto 2 semanas consecutivas de variaciones tan fuertes negativas no serían buenos para el mediano plazo en el comportamiento del crudo.
Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, retomar tres ideas. La primera de ellas, pues lo que mencionamos de especulaciones acerca de que el Banco Central de Japón podría reducir aún más su tasa de referencia en terreno negativo. Se hablaba la posibilidad de que pasara de menos 0,1 a menos 0,3%. Lo segundo tiene que ver con esa advertencia que hizo Bank of America en esa encuesta entre diferentes gestores, donde había una percepción de una burbuja en el mercado de renta fija y preocupaciones acerca de los altos precios de las acciones en varios gestores. Y lo tercero tiene que ver que a pesar de esas preocupaciones, se ha venido registrando unas colocaciones positivas de deuda, incluso en el Reino Unido. El día de ayer se registraba, o esta madrugada se registraba, una colocación por cerca de 3 billones de libras de un operador estatal, un operador público, con unas demandas de 6 billones de libras. Entonces, a pesar de esas advertencias, los altos niveles de liquidez que están generando los bancos centrales siguen generando posibilidades de colocación en los mercados de renta fija. Y finalmente, un tema corporativo, un tema de gestión de deuda en América Latina tiene que ver con PDVSA, donde se estaría anunciando un posible canje de deuda de títulos con vencimiento 2016, 17 y posiblemente un poco más allá. Se los canjearían por un nuevo título con vencimiento en el 2020. Se espera que la operación sea por cerca de 7 billones de dólares y pues estaremos muy pendientes de qué tan dispuesto está el mercado a continuar postergando este problema de posible cesación de pagos por parte ya sea del gobierno venezolano o directamente de PDVSA. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES seguimos con perdón, un segundo. Seguimos con la mala distribución de los papeles. Vemos cómo los TES del 2024 terminaron ayer al 706, hoy abren a lo mismo debido a el relajamiento que ha tenido un poco el Tesoro de Estados Unidos de 10 años, pero igual sigue el mal comportamiento. Por eso cambiamos nuestra visión a negativa. Igual como les hemos venido diciendo durante la semana, no creemos que estos niveles de TES sean sostenibles en el mediano plazo. Igual recomendamos zona de venta cercana entre el 7.025 y el 6.98. Esa pensaríamos que puede ser una buena zona de corto. Importante, el mercado va a seguir estresado hasta la próxima semana, que es la reunión de la Reserva Federal. E importante, el viernes, dato de IPC en Estados Unidos, que nos dará una imagen. Acuérdense que los directores de la Fed han dicho que miran el empleo y miran también la inflación y quieren tener más evidencia de que la inflación esté cercana al 2% y se pueda mantener ahí. Por eso el dato del viernes de Estados Unidos es tan importante para ver cuál puede ser la postura monetaria del miércoles de la Reserva Federal. Recordar que el día de hoy tendremos subasta de TES tasa fija por 550.000 millones, vencimientos en 2022, 2026 y 2030. Como bien lo dijo Daniel ahorita, Isagen hizo una excelente colocación para ellos, una tasa demasiado baja para lo que está el mercado. Realmente la colocación era muy poquito, eran 300.000 millones, por lo cual se pudo colocar a tasas tan bajas. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.